regresando al tema de Felipe Calderón, perdón que te eche a perder el día de tal manera, pero ¿no? es importante. Estaba leyendo lo que publica el periódico El Economista y entre otras cosas admite el reportero Luis Miguel González que acordaron enfocarse en las decisiones económicas de su presidencia. Y ¿cómo? A ver, le aplaudimos al reportero que acordó con el expresidente enfocarse en ciertos temas y no tocar otros. Esto es lo que está mal también en los medios tradicionales. No por tener la entrevista con Felipe Calderón. ¿Para qué queremos tener a Felipe Calderón enfrente o en la línea telefónica si no le vas a hacer las preguntas, pues que dejen las respuestas que dejen la víbora chillando? O sea, y además son respuestas tan absurdas como: yo no tenía la fuerza política que tiene el presidente actual, dice Felipe Calderón, que no tenía el poder para forzar a las empresas a renunciar a sus estrategias legales para contestar al fisco. ¿Cómo ves? O sea, que no pagaban impuestos o que se amparaban y que él no tenía la fuerza política que tiene el actual presidente López Obrador. Y también algo que me encabrona, dice que es falso que el gobierno no apoyó a Mexicana, que dice que hizo todo lo posible para salvar a Mexicana. Y más aún encabronante, lo del caso Humberto Moreira, que dice que siempre hubo una mala relación personal, que se actuó contra él, pero que pasó otra cosa, que cuando concluyó la elección presidencial se dio un traslado del poder al nuevo presidente, como en la película de Cenicienta. La carroza se convirtió en calabaza y los conductores en ratones. Aclaro que algunos, no todos. En contra de Moreira había varios juicios que tenían que ver con falsificación de documentos y con la deuda de Coahuila. 2 o 3 años después, Moreira saca documentos de la Procuraduría General de la República en los cuales la Procuraduría se había desistido de la acción penal. No, pues, entonces Felipe Calderón se pasó 6 años sin ver, sin oír, sin hablar, sin gobernar, mi querido Daniel Marmolejo. Es un administrador de poderes fácticos. Felipe Calderón, con Mourinho en su momento, con García Luna, con su gabinete en general, y desde luego en la Procuración de Justicia, en todo esto, fue no un florero, un administrador a favor de poderes fácticos. Es lo que le da respuesta a la posición de Calderón de su incapacidad son los contratos que sí otorgó a las empresas españolas en materia energética. ¿Cómo sí tuvo el poder para destruir a la Compañía de Luz y Fuerza? ¿Cómo sí tuvo el poder para atacar al Sindicato Mexicano de Electricistas? ¿Cómo sí tuvo el poder para meter en la prisión y en máxima seguridad a inocentes? ¿Cómo sí tuvo el poder para mantener un gabinete criminal? Todos, Vicente, todos en el gabinete de Felipe Calderón deberían al menos tener expedientes abiertos por corrupción, por mil cosas que sucedieron durante su gobierno. Si él no tuvo el poder, él es porque era aliado de esos poderes fácticos y porque él con los poderes fácticos robó la presidencia de México. O sea, lo que está diciendo es, como yo me robé la presidencia, tenía que conciliar con los intereses corporativos que estuvieron al frente del Estado porque yo no tenía mayoría en el Congreso. ¿Sí? Esto lo consigna. Otra cuestión que también lo consigna, como yo no sabía, operó a diestra y siniestra Genaro García Luna. ¿Sí? Toda esta dopaje del lenguaje, de ocultar una realidad, Vicente, condena aún más a Felipe Calderón por las decenas, cientos de miles de muertos que llevamos desde su gobierno.
Entonces, vuelvo a los defensores de Frena, que son los defensores de Calderón y que son los defensores de los intereses corporativos. Aquí está totalmente cerrado el círculo, Vicente. Los que están tocando el claxon, las bocinas de sus autos, son los que quieren que llegue un nuevo Felipe Calderón, porque van a tener a un personaje débil con apariencia fuerte, permitiendo la máxima corrupción en México. Entonces, Frena es la operación corruptora de México que intenta regresarnos a ese estadio de destrucción de la República. No podemos ser frágiles, ¿eh? Y aunque se diga, y está bien que sus manifestaciones y sus protestas sean pacíficas, ellos están utilizando los mantras de JJ Rendón. Y hay que desmontarlos, Vicente. JJ Rendón solamente maneja el mantra del comunismo. Quítale la palabra comunismo y se muere conceptualmente JJ Rendón. Necesita crear un enemigo, un artificio para todo esto. Y si tú les metes comunismo a los aporofóbicos, en ese momento, Vicente, prende fuego en sus almas. Prende fuego en sus almas. Por eso cobra millones de dólares, ¿sí? Para manipular a gente que tiene una enfermedad en el espíritu. En eso se basa, esa es su materia, ese es su mercado, ¿sí? Y aquí, Vicente, se cierra el círculo. Calderón, Felipe Calderón, es un traidor a nuestro país y lo señala de manera muy fuerte sobre la figura de García Luna, el general Tomás Ángeles de Aguajare. Y con todo esto, Vicente, a quien le entrega la banda Felipe Calderón es a un cómplice. Y quien le entrega la banda Andrés Manuel López Obrador, Peña Nieto, es uno de los corruptos más grandes que ha tenido también este país. Es un delincuente. Entonces, el que haya un manejo de tiempo aletargado desde el sistema de justicia nos debería de preocupar. Pues sí, y nos debería de ocupar también, mi querido Daniel Marmolejo. Nos está ocupando a ti y a mí y al pueblo de México, nos está ocupando, porque nos rebelamos ante los que con ambiguos personajes chayoteros, destructores conceptuales de intelectuales reales, como Enrique Krause, ¿sí? Quieran aprovecharse, porque el México de retorno que quiere, pues, el dueño de Nexos, ¿no? ¿Sí? Con sus amigos senectos, ¿sí? Es el México corrupto. Yo le pregunté en su momento a Héctor Aguilar Camín, en entrevista en el documental Cuarta República, cuál era su comentario sobre la elección de 1988, que si había habido un fraude, que si hubo un fraude. Yo le dije, usted dijo en 1988 que no hubo un fraude, que fue lo que le dio el triunfo a Salinas. Y me dice, sí, efectivamente, no hubo un fraude. Lo que sí fue una elección, empieza a hacer muchos argumentos, ¿sí? Y después le lanza flores a la oposición, porque hicieron su trabajo con recursos exiguos. Y después dice, porque salieron a marchar, ¿sí? Pero lo que sabemos ahora es cuánto recibió del gobierno de Salinas de Gortari, Héctor Aguilar Camín. Nunca va a decir que hubo un fraude en el 88. Y cuando estaba por terminarse de cocinar el fraude en el año 2006, que yo lo entrevisté justamente en la presentación del libro La supremacía de los abismos, escrito magistralmente estos ensayos por José María Pérez Gay, él me dijo, no es posible que exista fíjate, un gobierno sombra, como lo que proyectaba Andrés Manuel López Obrador en ese momento. Eso no es posible que exista un gobierno sombra, ¿sí? Entonces, siempre manejan el concepto institucional, cuando en el fondo son golpistas, cuando en el fondo son entreguistas, cuando su naturaleza es globalista, ¿sí? El amor a México es una fuerza muy profunda que no puede pasar
cuando un sujeto encargado de una UIF desbloquea a través de un sistema Hermes miles de millones de pesos de defraudadores, de antipatriotas, de delincuentes. Esos son los gobiernos de frena, querido Vicente. Mi querido Daniel,